Buenos días, vamos a comenzar la clase correspondiente a hoy, 26 de marzo. Estoy un poquito tocado de la voz, así que espero que se me oiga bien. Bien, vamos a continuar con el problema número... Ay, Dios mío, siempre improviso. Esperar un momentito. Ay, ya está. Vamos a ver el problema número 10, que dice lo siguiente. Sobre un electrón que se mueve con una velocidad de 5.000 km por segundo, trampa de unidad, actúa en dirección normal a su velocidad un campo magnético en el que la inducción vale 8,0 por 10 elevado a menos 3 teslas. 8,0 simplemente que ponen el coma cero, pues poner una cifra significativa. Determina cuál es el valor de la fuerza que actúa sobre el electrón y el radio de la órbita que describe. Te dan como datos la carga del electrón, no te dicen que el valor es negativo, y la masa del electrón. Las dan ahí, ¿de acuerdo? Bien, pues tenemos que tener en cuenta esto que dice dirección normal a su velocidad. Vamos a ver cómo lo hemos resuelto. Bien, lo primero ha sido solventar la trampa de los kilómetros por segundo a metros por segundo, y ya la hemos pasado. Bien, y ahora esto es importante. Como el campo magnético actúa en dirección normal a V, entonces alfa, que es lo que aparece en la fórmula de Lorentz, tiene que ser 90 grados. Dirección normal es lo mismo que decir perpendicular, o en algunos casos también se le dice ortonormal. El seno de alfa, que es 90, va a valer entonces 1. Es decir, que para determinar la fuerza magnética recurro a la ecuación de Lorentz, que ya la conocemos y la tenemos aquí. Pongo el seno de 90 y aquí queda con la forma que más común aparece y más conocida es. Sustituyo los valores que me dan sin tener en cuenta el signo de la carga y obtengo este valor de la fuerza magnética, 6,4 por 10 elevado a menos 15 newton. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos al siguiente apartado, el radio de la órbita que describe. Bien, ya lo sabemos por ayer que cuando nos encontramos con una carga en el seno de un campo magnético, la carga, si está en movimiento, pues describe un movimiento circular. Aquí ya tenemos lo de siempre, el campo magnético que sale hacia nosotros, por eso aparece el punto. Aquí tenemos la trayectoria, curva, circular, que tiene un radio R. La fuerza magnética va a ser una fuerza central, va a ir apuntando en todo momento hacia el centro, y como la carga es negativa, pues la velocidad va a seguir este sentido. Si fuera positiva, pues hubiera seguido el sentido de las agujas del reloj, pero en este caso es el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, la fuerza magnética se va a corresponder con una fuerza centrípeta. Las igualamos, ya sabemos que todo es perpendicular, pues en la fuerza magnética queda así, y la fuerza centrípeta es de esta manera. Vemos que la velocidad se me va con el cuadrado de la velocidad en el lado de la fuerza centrípeta, y si despejo R, pues quedaría al final que R es igual a la masa del electrón por la velocidad partido por la carga del electrón y la inducción del campo magnético. Sustituyo los valores y obtengo que vale 3,5 por 10 elevado a menos 3 metros, el radio de la trayectoria que describe. ¿Vale? Bueno, pues ese problema listo para sentencia. Vamos a terminar el bloque de problemas que estamos haciendo antes de entrar a la segunda parte del tema, que es un poquito más interesante, con el 11. El 11 os he puesto que es un problema que colocaron en la EBAU del año 2016. Bien, lo vamos a leer pues para entenderlo bien. El campo magnético de la Tierra cerca de la superficie tiene un valor aproximado de 5 por 10 elevado a menos 5 teslas. ¿Cuánto tiempo tardará en completar una órbita un protón que entra en el campo magnético con trayectoria perpendicular a las líneas del campo? Ya estamos, lo de siempre, ¿verdad? Que alfa va a ser igual a 90, que la velocidad va a ser perpendicular a las líneas de campo. Datos del protón, la carga la tenemos ahí, que es la misma que la del electrón, y la masa es 1360 veces mayor, que es 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Bueno, pues vamos a entenderlo bien. Hacemos un pequeño dibujo tridimensional de lo que ocurriría, es decir, una trayectoria circular
el campo magnético va a partir del centro de la trayectoria y va a ser perpendicular a dicha trayectoria. La trayectoria va a tener un radio r y la velocidad va a ser así, es decir, que va a ir girando de esta manera. ¿De acuerdo? En el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo leemos. Al entrar el protón en el campo magnético perpendicularmente a las líneas de campo, la fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta. Esto ya ha aparecido varias veces, que le obliga a describir una órbita circular de radio r. Eso es precisamente lo que me están insinuando en el enunciado del ejercicio. ¿Y qué pasa? Pues esto, que la fuerza magnética es igual con la fuerza centrípeta. Averiguamos que el radio ya ha aparecido en el anterior problema. A ver, aquí, aunque no conocemos el valor de V, sí sabemos que su módulo no varía. Es decir, el módulo de V en la ecuación de Lorentz no varía. Lo único que varía es su dirección, porque la fuerza centrípeta solo cambia la dirección de la trayectoria. Solamente cambia la velocidad, es una magnitud vectorial. Y ya sabemos que los vectores disponen de un módulo y de una dirección y un sentido. El módulo se va a mantener constante, pero la dirección y por consiguiente el sentido sí van a modificarse. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, como me están pidiendo el tiempo que tarda en completar una órbita, realmente me están pidiendo el periodo que nosotros llamamos como t. Tenemos que recordar la relación que hay entre velocidad angular y velocidad lineal. Es decir, la velocidad angular es igual a la velocidad lineal partido por el radio de la trayectoria. El radio es este de aquí, entonces sustituyo aquí los valores y la velocidad de aquí arriba se me marcha con la velocidad de aquí abajo y al final la velocidad angular queda de esta manera. Y aquí añado, como me están preguntando por el tiempo que tarda en completar una órbita, ya lo he dicho hace un momento, me preguntan realmente por el periodo t. Muy bien. Yo sé que la velocidad angular es igual a 2pi, que es como si dijésemos los radianes que hay en una circunferencia partido por el periodo. Y yo sé que la velocidad angular, como lo he deducido anteriormente, tiene que ser en este caso igual a qvm. Bien, pues entonces sustituyo el tiempo aquí y obtengo esto. Es decir, ignoro esto y me centro solamente en esta parte para sustituir el periodo. ¿De acuerdo? Pues una vez que sustituyo y ya doy los valores, pues me sale un periodo de 1,31 por 10 elevado a menos 3 segundos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto hemos terminado la primera tanda de problemas. Seguimos con la teoría. Vamos a ver. Dejadme que beba agua, porque aquí os tengo que explicar una cosita. No suele gustar, pero no tengáis miedo, porque realmente la ley de Biot-Savart es muy fea, pero nosotros vamos a utilizar luego solo aplicaciones. Bien, vamos a estudiar el campo magnético creado por un elemento de corriente. Hasta ahora hemos estudiado el campo magnético que se crean en cargas aisladas, pero ahora, ¿qué es una corriente? Sino una sucesión de cargas sobre un hilo. Es decir, el hilo lo he representado así y por el hilo circula una corriente que tiene un valor I. La corriente tiene unidades en el sistema internacional de amperios. Esa es la unidad de corriente del sistema internacional. Bueno, pues vamos a ser como Newton. En vez de fijarnos en la totalidad del hilo, nos vamos a fijar en una parte muy pequeña, que le vamos a llamar, como es una parte también vectorial, derivada de L. Muy bien. Y vamos a calcular el campo magnético, que va a ser también un campo magnético muy pequeño, que lo vamos a llamar D sub B, en este punto que he señalado con rojo, el punto P. La distancia que hay desde el elemento de corriente hasta el punto P le he llamado R. Y el ángulo que se forman entre el elemento de corriente y este radio lo he llamado alfa. El vector unitario correspondiente a R le llamo U sub R. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver. La ley de Biot-Savart tiene dos expresiones. La expresión vectorial dice que la derivada del campo magnético o el elemento de campo magnético, porque ya sabéis que integrar quiere decir hacerlo todo más extensivo. Como si dijésemos una integral es la suma de pequeñas derivadas. Y claro, es que aquí estamos estudiando solo un elemento de corriente. Es igual a mu sub 0 partido por 4pi por i y por r al cuadrado, siendo r la distancia. Y ahora esto sería un producto... Dios mío. Un producto, se oye a mi mujer de fondo. Esto sería un producto vectorial entre L y U sub R. ¿De acuerdo?
Bien, no os asustéis, porque esto no se usa siquiera, pero es que es conveniente entenderlo. A esto ahora veremos lo que es. La expresión escalar sería de esta manera, simplemente que el vector, el producto vectorial lo resuelvo como el seno de alfa, ¿de acuerdo? Veamos los distintos elementos de la ley de Biot-Savart. Derivada de B es el campo inducción magnética en el punto P, como hemos dicho anteriormente. Esto, mu sub 0, es la permeabilidad magnética del vacío, que tiene un valor que es igual a 4pi por 10 elevado a menos 7. Y las unidades son, podéis hacer el análisis dimensional si queréis, Tesla metro partido por amperio, o también se puede utilizar Newton partido por amperio al cuadrado. Esperar un momento porque como se oye de fondo a mi mujer, que también está dando clase, pues voy a cerrar la puerta. Bien, las cosas del directo. De acuerdo. Y es el valor de la corriente que circula por el conductor, que viene dado en amperios. Ya he dicho que D sub P viene dado en teslas, es un campo magnético. D sub L es el elemento de corriente considerado y su unidad son los metros. Y U sub R es el vector unitario hasta el punto P, como hemos señalado ahí. Muy bien, hay una curiosa coincidencia. Mirad, a esta parte de la ley de Biot-Savart, mu sub 0 partido por 4pi, en otros libros aparece como K'. Se le llama también constante magnética del vacío, mientras que a mu sub 0 se le llama permeabilidad magnética del vacío. ¿Os acordáis de la permeabilidad eléctrica? Pues os lo he recordado. Está la ley de Biot-Savart y esta es la ley de Coulomb. ¿Os acordáis? De K. 9 por 10 elevado a 9 en el vacío, y decíamos que K era 1 partido por 4pi epsilon sub 0. Pues simplemente epsilon sub 0 le llamábamos la permeabilidad eléctrica del medio. Es decir, simplemente quiero que veáis que hay ciertas similitudes, pero no tengo que saber distinguirlas en todo momento. No debo de confundir mu sub 0 con E sub 0, es decir, tengo que ponerme siempre en el contexto en el que me encuentre. Bueno, estamos hablando de un elemento de corriente. Y ahora, las líneas de campo, ya para empezar mañana con otras cosas. Tenemos aquí la corriente y las líneas de campo siguen una cosa que se llama la regla de la mano derecha. Pero la regla de la mano derecha no es la misma que aplicábamos a una carga, que es la que hemos visto anteriormente. Ahora es más sencilla. Pues mirad, os he puesto un dibujo que aparece aquí. Pues es muy fácil, no hay más que seguir el sentido de los dedos. Tú apuntas el pulgar en el sentido de la corriente, en este caso va hacia arriba, y los dedos te van a marcar el sentido de las líneas de campo. Es decir, el campo va a ir siendo diferente según la distancia que haya entre la corriente. Aquí será más intenso, menos y así, ¿de acuerdo? Es decir, si a ti te dan, por ejemplo, un elemento de corriente así, y la corriente va hacia abajo, pues entonces tienes que aplicar la regla de la mano derecha. A ver, otro colorcito. Así. ¿Y cómo irían? Pues entonces tendría que ir, si va hacia abajo, pues tendría que ir en este sentido. Es decir, en el sentido, te lo digo, lo diré, sí, en el sentido favorable a las agujas del reloj, mientras que en este caso, como podemos observar, va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, esta es la versión de la regla de la mano derecha cuando tenemos elementos de corriente. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, no os preocupéis demasiado porque yo entiendo que la ley de Biot-Savart es muy fea. Es muy fea de aplicar y no se utiliza demasiado en ejercicios y problemas. Se utilizan más bien aplicaciones de la ley de Biot-Savart, que es lo que veremos ya a partir de mañana. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, pues con esto ya hemos terminado por hoy. Muchas gracias y nos vemos mañana.